Y hoy en la gran tertulia de la economía con Carlos Lavín Suercasó, inversor financiero profesional e internacional. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Muy bien, Luis Vicente. Encantado de estar aquí nuevamente. ¿Más tranquilo con los mercados? No. No. No, está muy incierta la cosa. La verdad que la incertidumbre yo creo que es lo que mejor define el momento para quienes trabajamos en el mercado financiero. Ahora profundizamos en esto. Damos la bienvenida a Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Buenos días, pues encantado de acompañaros. En los mercados, y comentábamos lo que la CNMV, al igual que otros reguladores y supervisores, está haciendo es advertir de cómo se usa la inteligencia artificial para asesorar a los inversores. Y claro, tú eres una persona muy proactiva en esta materia. Bueno, exactamente lo que debía hacer es lo que tú has dicho. ¿Cómo se usa la inteligencia artificial para asesorar a los inversores? Porque así lo establece el reglamento europeo de inteligencia artificial y también de criptoactivos, que los profesionales que utilizan, los asesores, las entidades financieras, los bancos, que utilizan la inteligencia artificial, tienen que conocerlo, tienen que saber explicarlo y tienen que permitir al usuario el acceso humano. Pero no hace eso la CNMV. La CNMV hace un aviso a el inversor minorista, al consumidor, y le dice que la inteligencia artificial son todos riesgos, que tenga mucho cuidado, que lo puede perder todo, alarmista, que es un poquito lo que las instituciones están haciendo con la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, estoy viendo en la universidad que ahora van por ejemplo, a la Carlos III, que es la que estoy yo, que todas las fichas de asignaturas el año que viene obligatoriamente van a tener que tener un aviso sobre inteligencia artificial. Y ahí el coordinador de la asignatura tiene que prohibir el uso de la inteligencia artificial para los alumnos o limitarlo. Ni siquiera conciben la posibilidad de un uso racional de la inteligencia artificial. ¿Cómo? Lo que tiene que hacer la CNMV en este caso es decirle a los inversores la enorme utilidad que tiene la inteligencia artificial, que es una herramienta ya necesaria y que debe tenerse en cuenta, que ya los bancos y los asesores financieros la utilizan, que estas personas como profesionales tienen que entenderlas y explicarle a los clientes cómo la están utilizando y decirle a los usuarios, a los inversores minoristas, cómo utilizarla de forma racional. No es lo que hace la CNMV, lo que hace es alertar, decir que es algo muy malo, que tiene todo peligro, sin poner de relieve sus ventajas. En lugar de buscar la parte buena, excelente que trae la IA, advertir del riesgo que tiene. ¿Cómo te suena esto, Carlos? Yo creo que es una herramienta complementaria muy útil hoy día. Ahorra cualquier cantidad de tiempo y, digamos, sirve para contrarrestar muchas informaciones. O sea, yo te voy a dar ejemplos prácticos que me han servido a mí. A ver. En el entendido que yo soy un profesional de la inversión, entonces hay que ir viendo cada nivel de conocimiento de las personas. Pero, por ejemplo, yo leo mucho research de acciones de bancos de afuera, por compañías o cosas, y de repente tú no tienes el tiempo para leerla. Entregándosela a una herramienta como ChatGPT, te hace un resumen muy interesante, rápido, y tú le puedes pedir las principales cifras, porque después yo lo he contrachequeado para ver si resume bien o no, lo hace con bastante facilidad, y después tú puedes conversar con la máquina, vale decir, le puedes hacer preguntas. Entonces, por ejemplo, la otra vez yo analizaba una compañía que se derrumbó, que se llama Norwegian, que es estos cruceros, tú los conocerás, y bueno, y empecé a conversar con la inteligencia artificial porque el precio se había derrumbado, bueno, y también me empezó a argumentar que el nivel de deuda era muy alto, efectivamente era así, y había mucha incertidumbre, bueno, ¿y cuánto valdría el precio de la acción si se mantendrían tales niveles de ingresos, tales niveles de deuda? Y esto te lo calcula realmente rápido, o sea, es como tener un analista de inversiones sentado al frente. Eso hace. Entonces yo creo que bien utilizado es un gran complemento. Ahora, como estas cosas están en su inicio, porque hay distintas aplicaciones de información de inteligencia artificial, es bueno ir contrachequeando, porque a veces comete errores. Yo creo que esto va a ir a mejor cada vez más. Pero yo lo encuentro, esta cuestión, una maravilla en términos de tener a alguien brillante y muy rápido, sobre todo en cálculos y cosas así, en el teléfono. Y tú, como inversor profesional, ¿qué esperas que hagan los supervisores o los reguladores con esta cuestión? ¿Qué es lo que te parece que deben hacer? Es una buena pregunta. Yo no soy experto en regulación. Pero eres inversor Pero soy profesional. No, uno siempre espera que el regulador regule razonablemente, que se interiorice muy a fondo de la herramienta y que luego lance la regulación para resguardar los puntos más débiles que tenga esto. Porque, como todo en la vida, esto puede ser utilizado bien o puede ser utilizado mal. Y ahí es donde el regulador va a tener que, antes de decir nada, contratar especialistas profundamente en este tema
para que no haya un exceso de regulación y al final todo se tranque, ni tampoco sea una cuestión, como decimos nosotros, la cueca en pelota en mi país, que es como la cosa así ya que cualquiera va para cualquier lado. Entendido. Yo creo que es muy certero lo que dice Carlos, porque lo primero que tienen que hacer los reguladores, el Banco de España, al hacer muy bien lo está haciendo, pero de una forma muy tímida, es cambiar radicalmente su organización y su personal. Tradicionalmente los reguladores provienen del mundo del derecho, la mayor parte, y de la economía. Ahora necesitamos gente experta en inteligencia artificial, en tecnologías, gente de redes, y eso todavía está cambiando, pero de forma muy lenta. Es decir, van por detrás. Y aquí hay un conflicto de intereses, porque lo que se hace con este tipo de avisos es decirle, ya le avisamos a usted, y por eso usted ha perdido dinero. Y de esta forma se está protegiendo ante posibles fraudes, que va a haberlos, como siempre los ha habido en el mercado financiero. O reclamaciones. Y reclamaciones por uso de inteligencia artificial. Y entonces sacará el aviso y cuando vaya a la comparecencia en el Parlamento, el presidente de la CNMV dirá, no, si nosotros ya avisamos que era mucho riesgo, lo que pasa es que no han hecho caso. Y luego también hay aquí un tema radical y estructural del mercado. Vamos a ver. Esto, de algún modo, permite una desintermediación y un acceso directo a los mercados. Bueno, entonces, claro, todo el negocio de las entidades financieras es intermediación. En el momento en que se dé, ahora que se utiliza mucho esta palabra tan fea, empoderamiento al consumidor, al inversor, pues podrá acceder a los mercados sin necesidad de intermediarios o con una intermediación semiautomática o automática, y de esta forma se abaratan todos los costes y se permite que el inversor tenga las riendas del uso de los productos. Para esto se necesita mucha educación financiera. Ese es el camino, que no es malo. Claro, la desintermediación no es mala. de los primeros que prescinden son de los asesores. El asesor es un agente de la información. Por tanto, es absolutamente complementario y es la figura clave y olvidada de nuestro mercado y del mercado europeo, no de los anglosajones, donde los asesores tienen una función y una presencia y son los que orientan y deciden, recomiendan las inversiones. El inversor tiene el acceso, accede y de repente encuentra que hay ciertas complejidades que no entiende o quiere una diversificación y va al asesor. El asesor para que le recomiende en una labor meramente informativa y con esa información enriquecida, primero con la inteligencia artificial y después con la labor de los asesores profesionales, ya puede tomar sus propias decisiones sin necesidad en muchos casos de los intermediarios tradicionales. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, como te digo, esta máquina viene a complementar y yo creo que progresivamente a reemplazar muchos puestos, y ahí es donde muchos temen, porque esto recién está en un teléfono, en una aplicación, y yo estoy sorprendido de la cantidad de cosas que hace en todo lo que tiene que ver con el mundo de la inversión. Te voy a poner otro ejemplo. La otra vez tenía un contrato yo largo que había firmado hace años y necesitaba ver qué pasaba si uno rescindía el contrato antes, típicas cosas que uno revisa. Sí. Antiguamente yo me hubiera demorado entre encontrar el artículo, calcular las implicancias, digamos, de ese tema, unos 40 minutos va una llamada al abogado. Tardé, no te estoy mintiendo, 3 minutos en encontrar inmediatamente el artículo, en calcular con la máquina qué pasaba si el contrato se rescindía antes, y además después le puedo seguir haciendo preguntas. Eso es una cosa impresionante. Entonces yo creo que esto es, como digo, complementario y en el futuro va a reemplazar ciertos puestos o por último disminuir la carga de trabajo de ciertos puestos o la preponderancia. Porque esto es demasiado rápido, demasiado instantáneo y yo creo que va a ir tendiendo cada vez a ser más preciso. ¿Y qué más impactos puede traer esto a los mercados, ¿no? Que es como hemos comenzado esta conversación. Estamos hablando de cómo ya está cambiando las formas de comportarse de los inversores, de cómo los reguladores y supervisores empiezan a lanzar sus amenazas, parece que sin comprender profundamente lo que esto está cambiando las reglas de juego. Pero ¿es mayor el riesgo o es mayor el beneficio? Da la impresión de que es el beneficio lo más grande, ¿no?, que está trayendo la tecnología de la inteligencia artificial a la inversión. Por tu experiencia está claro, Carlos. ¿Por la tuya, Fernando? Vamos a ver. Que además eres abogado y eres tocado directamente por lo que acaba de contar Carlos. Sí. Perdón, no sabía. Es un cambio radical del mercado. Vamos a ver, lo estamos viendo en todas las plataformas que son las que dominan el mercado y también los empezamos a ver en los bancos y en las finanzas.
el Amazon, el Apple de la banca todavía está por llegar, pero está llegando. Y los bancos se transforman en plataformas con uso de inteligencia artificial, básicamente. Aquí tenemos una pequeña movida inicial que ha dado mucho debate. ¿El BBVA debe comprar el Sabadell? No debe comprar. Pero si esto, vamos a ver, si va a haber 10, 12 bancos en Europa, se están configurando las plataformas. Ahora el Sabadell reacciona. Bueno, voy a comprar Unicaja. Ahora se da cuenta que necesita tamaño para acceder a estas tecnologías y crear este tipo de plataformas. Si es posible alcanzarlo, que probablemente todavía se puede. Todavía se puede tratar de crear en Europa 2, 3 plataformas financieras que compitan con las plataformas globales. Es decir, va a cambiar radicalmente. Y al mismo tiempo darle mayor autonomía a los inversores finales, a los inversores profesionales, pero también a los minoristas con un buen uso de la inteligencia artificial. Van creciendo en información, en acceso y en la toma de decisiones. Esto es muy bueno, no es algo malo. Dice la CNMV como un aviso fundamental. Recuerde que nadie, ni siquiera la inteligencia artificial, puede predecir con exactitud la evolución de los mercados financieros. Hombre, claro. No me llame tonto. Es decir, eso me lo creo yo. Cualquier consumidor o inversor. No, ya sé que no hay un dios financiero, ya lo sé. No hace falta que me avise de eso. Ni una bola de cristal que tenga nadie, ¿no? En ningún lugar del mundo escondida. Y ahí pues entran en juego en cosas que en economía nos fascinan, que es la parte de la economía conductual, las percepciones. Y ahí os quería llevar porque Carlos entró en este estudio esta mañana diciendo incertidumbre. Seguimos teniendo aquí la incertidumbre a pesar de este pequeño respiro que parece que hemos vivido en los mercados en el comienzo de la semana. Y si queremos ponerle un nombre a la incertidumbre, pongámosle el que es el indicador adelantado por excelencia, que es el indicador de la confianza de los consumidores. ¿Habéis visto los americanos que se publicaron ayer? Confianza a los consumidores en mínimos de 4 meses, pero además una caída en vertical. Expectativas, el de la Conference Board, no se veía en 12 años una caída tan fuerte. Y ven inflación, los consumidores americanos. Y ven un futuro oscuro, por decirlo de una forma suave, con este comportamiento de Trump, con los aranceles. ¿Te pondrías en primera persona para pensar igual, Carlos? Sí, yo pienso igual. Lo peor en los mercados son la incertidumbre, ni hablar las incertidumbres políticas, porque eso ya dispara, da lo mismo el lado, a de izquierda, derecha, centro. Cuando hay incertidumbre política y un turning point, como llaman en Estados Unidos, tan fuerte, porque aquí hay un turning point, o sea, hay un cambio de la política geopolítica tradicional de Estados Unidos. Europa ya no es mi amigo, sino que no sé si viste esos chats que se filtraron. Sí. Ahora una guerra arancelaria. Leí hoy día en el Expansión cómo va a afectar al precio del BMW en la serie X3, que en Estados Unidos era muy vendida, y que por ahora BMW dijo, mire, por ahora no vamos a traspasar esto al consumidor, pero vamos viendo qué pasa después, porque a ver, hasta dónde aguanto, claro. Porque iba a subir el precio, bueno, ahí está el artículo, no quiero dar una cifra errada, pero era sustancial. Entonces ya el mercado lo está percibiendo, el consumidor lo está percibiendo, y por eso que fue la primera palabra que te dije cuando me senté acá, que esto está totalmente incierto, y eso por lo menos en mi opinión me ha ido a rebajar la renta variable en Estados Unidos, buscar más oportunidades en renta variable en Europa, porque acuérdate que Europa venía con mucho precio de descuento respecto a Estados Unidos. Estados Unidos más estaba caro, y también aumentar los niveles de caja, porque como también siempre hemos dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, o compre al tronar de los cañones y venda al son de los clarines. Pero ahí hay que, en la medida que las cosas también se van enredando, no hay mal que dure 100 años y empiezan también a salir oportunidades. Y mira también gente que sabe mucho. Fíjate que hace rato nosotros venimos comentando en comités de inversión y cosas así, Warren Buffett. Warren Buffett tiene un nivel de caja histórico en Berkshire Hathaway. 30%. Sí, y lo ha dicho en todas sus letras, que le ha costado encontrar opciones. Y él es un inversor muy concentrado en Estados Unidos. Ha ido aumentando algunas posiciones en Japón, digamos, que ha ido encontrando oportunidades. Entonces, como que así en el sentido común todo te empieza a cuadrar de que hay una mayor incertidumbre, que Estados Unidos, estando muy caro, es más vulnerable. Y bueno, vamos viendo para dónde Trump tira finalmente los tiros, porque Estados Unidos tiene un peso específico muy alto en el mundo. Entonces eso puede desequilibrar la balanza para un lado o para el otro. De hecho, si los cálculos no fallan, a pesar de los cambios que se han producido, el mercado americano sigue suponiendo el 70% del mercado del mundo. Claro, imagínate. Yo lo veo esto como una reunión familiar. Todos somos una familia. Sí. Y de repente viene el patriarca,
que está en la cabecera de la mesa, llega, pone los codos sobre la mesa, tiembla todo, hasta los vasos, los platos, todo el mundo, y dice, tengo algo que decir. Entonces estamos en ese momento de temblor, es lógico, hay más incertidumbre, pero vamos a ver cómo reposa esto, cómo se escuchan las palabras del que está en la cabecera de la mesa y cómo se asume por los miembros de la familia. Todos somos amigos, todos estamos en la misma mesa, todos comemos del mismo plato y por tanto estamos condenados a entendernos. Europa, en esta guerra arancelaria que inicia Trump, tiene que entenderse y también a Estados Unidos le interesa. Entonces estamos en estos momentos iniciales de este temblor y esta incertidumbre, pero que en meses sabremos dónde estamos. Esta idea de que estamos en una especie de pelea familiar tiene mucho sentido porque las nuevas reglas parecen incluir a las esposas o esposos, ¿no?, de los políticos en la escena. Os puede parecer divertido, pero es que es muy sorprendente, ¿no?, lo que ha ocurrido en las últimas horas. No solo con el chat que citabas, creo que era tú, ¿no, Fernando? O Carlos, el chat en el que se integró a un periodista, el chat de guerra americano, donde se estaba hablando de cómo se iba a atacar a los hutíes. Era un tema que comentamos ayer. Bueno, pues hoy lo más llamativo es que tenéis que verlo y escucharlo, es que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en un autovídeo que se hace él mismo, dice que, bueno, mejor escuchadle y luego opináis. Guys, it's J.D. Vance, the vice president, and you know there was so much excitement around Usha's visit colegas, to dice, soy J.D. Vance, el vicepresidente. Como saben, ha habido tanta emoción por la visita de Usha, es su mujer, a Groenlandia este viernes, que he decidido que no quería que se divirtiera ella sola, así que me voy a ir con ella. Visitaré a algunos de nuestros guardianes de la Fuerza Espacial en la costa noroeste de Groenlandia y también revisaré la situación de seguridad en Groenlandia. Como saben, es muy importante. Muchos otros países han amenazado a Groenlandia con usar sus territorios y sus vías fluviales para amenazar a Estados Unidos, a Canadá y, por supuesto, al pueblo de Groenlandia. Así que vamos a chequear cómo están las cosas por allí. Y hablando en nombre del presidente Trump, queremos revitalizar la seguridad del pueblo de Groenlandia porque creemos que es importante para proteger la seguridad del mundo entero. Desafortunadamente, dice, creo que los líderes tanto de Estados Unidos como de Dinamarca han ignorado a Groenlandia durante demasiado tiempo. Y eso ha sido malo para Groenlandia, también ha sido perjudicial para la seguridad del mundo. Creemos que podemos tomar una dirección diferente, así que voy a investigarlo. ¿Le habéis visto si seguís nuestra emisión en streaming o lo habéis escuchado si nos seguís por la radio en Capital Radio? ¿Cómo os quedáis? Bueno, Groenlandia dice que esto le parece muy agresivo. Bueno, vamos a ver. La primera parte tiene razón. Es decir, ha embarcado a su mujer en una visita de enorme importancia geopolítica, militar, y ha dicho, esto es demasiado para mi mujer, la voy a acompañar. Pero luego dice que como si fuera a hacer turismo, hombre, no, y va a velar por la seguridad. Estamos de una terra incógnita, pero resulta que la conciben como una terra nullius, como algo que no tiene soberanía. Bueno, verdaderamente Groenlandia, ese territorio, está muy lejos de Europa y está en cuestión de su soberanía. Ahí es la cruda realidad. Es una visita de seguridad militar. Tienen toda la razón para quejarse. ¿Una visita cultural que se convierte en visita de seguridad? Bueno, lo está diciendo. En el itinerario que va a seguir va a haber todos los temas. Su mujer iba a divertirse, no quería que se divirtiera sola, pero yo voy a ver la base espacial. Bueno, no ha querido dejar sola a su mujer, yo creo que ahí sí tiene justificación, pero lo que va a hacer es una visita no diplomática, sino de seguridad. Es una visita de gran calado. Y esto nos lleva a un análisis delicado, difícil, ¿no? Porque ¿qué estamos analizando? ¿La vida privada de un vicepresidente de un gobierno importante mezclada con vida pública? ¿Él es el responsable de la diplomacia americana? ¿Esta es la nueva diplomacia? Carlos, ¿cómo lo hacemos? No sé, yo creo que es como que trató de hacer humor de algo que yo no encuentro nada divertido, porque al final del día esto es una política súper matonesca. Lo ha hecho con Canadá diciendo que va a ser el Estado 50 y algo. Después lo ha hecho con el Canal de Panamá, que por las buenas o por las malas al final dice nos vamos a hacer de vuelta al Canal de Panamá. Ahora con Groenlandia, que también se quiere hacer de él. Entonces a mí no me parece nada de gracioso. Y creo que él trató de hacer humor con la visita a la señora y cuando los objetivos son otros. Ya veremos hasta dónde llega, ya veremos qué hace Dinamarca, qué dice la gente de Groenlandia, que hay una idiosincrasia, una cultura que no tiene nada que ver con la cultura americana.
Entonces, esto no se arregla así. Eso es lo que me preocupa a mí de esta administración, que tratan de arreglar las cosas. Igual querían transformar Gaza como una suerte de Atlantic City, todo así, una cosa media American Way que no tiene nada que ver con la cultura de los pueblos. Entonces, yo no encuentro nada de divertido esto y no sé. Sincero, es que volvemos a lo mismo, pues incertidumbre, lo que dices tú, quién sabe en qué termina esto. Y aquí tenemos otro de los temas del día, sobre el que ha versado nuestra entrevista hace unos minutos con la portavoz de la Comisión Europea. En unas horas, el Gobierno de la Unión Europea va a presentar la estrategia de preparación de la Unión para futuras crisis, que va a incluir, no nos ha querido dar los detalles, pero no ha dicho que no, recomendaciones, medidas que se recomiendan a la población. Y Carlos, tú eres americano pero estás en Europa, esto va para ti también, ¿eh? Recomendación para que estés preparado para sobrevivir al menos durante 72 horas con tus propios recursos sin que nadie te ayude. Y tienes que tener en casa agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos necesarios, baterías y otros elementos necesarios, ya sabes, para recargar el móvil y cosas por el estilo. Medidas que se plantea para hacer frente a crisis que pueden ser climáticas, eventos catastróficos, meteorológicos o crisis bélicas, de cadena de suministro. Es decir, aquí la palabra crisis es tan grande, Fernando, que no sé qué estás pensando. Bueno, se lo he planteado a Carlos, pero da igual. Que yo les tiro la pelota a ustedes de vuelta porque yo al final viajo mucho. Estoy acá entre 3-4 meses del año. El resto estoy entre Chile, Estados Unidos, bueno, dando la vuelta. Pero justamente yo le mandaba un WhatsApp ayer a la gente del Comité de Inversión y le decía, mira, con esta misma noticia, así como van las cosas, a Punta Arenas los boletos. Punta Arenas es una ciudad muy austral en Chile, que es como ya donde el refugio natural de toda crisis atómica. Entonces, justamente la pregunta que te hacía al principio, ustedes como son españoles, europeos, y tienen, yo creo que más fino el... ¿Esto es tan grave como para que estemos en esto o esto es una sobrealarmismo? Sí, Carlos, pero no puede ser más certero. Es decir, aquí estamos tan metidos en harina que no vemos que estamos blancos de la harina. ¿Qué es esto? Acércate al micrófono. ¿Qué es esto? Por favor, ¿Qué es Fernando. esto que viene ahora la Comisión Europea? ¿Pero por qué mezcla todo? La protección contra el cambio climático, las catástrofes naturales, si eso ya todo hay una política europea, ¿de qué estamos hablando? De sensibilización, Fernando. De sensibilización para las inversiones enormes en defensa. Estamos moviendo toda la economía europea a través de la inversión en las empresas de defensa. Y ahora, a través de algo bueno, algo deseable, que se mezcla todo, la protección civil, la protección contra las catástrofes y la defensa. Esa es la cuestión, eso es lo nuevo. Estamos ante una nueva guerra fría. Pero ya lo hemos vivido, de los años 50 a los años 80 se vivió la Guerra Fría. Es decir, quieren, otra vez, un concepto que ya lo conocemos, ya sabemos lo que es la Guerra Fría, la gente de las familias en Estados Unidos hacían refugios nucleares en sus casas. Es un enorme gasto en construcción, las constructoras están encantadas si empezamos a hacer esto. Claro. Y luego estamos entre la contradicción y la incoherencia, es decir, estamos aprobando leyes para que los restaurantes incluyan en un enorme gasto burocrático y de inversiones que no pueden deshacerse de nada en la comida que sobre en los restaurantes. Y incluso la representante de la Comisión Europea habla de la economía circular, Y al mismo tiempo estamos diciendo que llenen todos los europeos sus despensas con alimentos que caducan 72 euros, 72 horas, 3 días. Alimentos que van a tirar cada semana o cada 2 semanas, van a ir tirándolos. Es decir, estamos castigando a todos los comercios, a todos los restaurantes que no pueden tirar las sobras de las comidas. Al mismo tiempo decimos que haya un desperdicio absoluto de todos los alimentos con unas reservas de 72 horas que caducan y que hay que ir renovando y tirando a la basura progresivamente. Señores de la Comisión Europea, dejen de ser burócratas, dennos los mensajes claros. Y si se necesitan inversiones de defensa, díganlo, que los ciudadanos europeos lo entendemos. Y por cierto, aquí sobre la mesa hay un tema. Es el servicio militar. Y otro tema, la brecha de género. Si todas las mujeres van a contribuir en la defensa como soldados en el frente, igual que los hombres. Carlos, ¿algo más que decir? No, yo, como te digo, wait and see. Vamos viendo. Sí, no nos queda otra, ¿no? Nos queda otra. Esperar y ver. Efectivamente, en el fondo de todo esto, en clave de sensibilización, es casi esperable que las autoridades hagan esto porque ¿quién va a pagar todo esto, el rearme? Los impuestos.
O sea, nosotros, cada uno de O nosotros. sea, ¿no? ves, si el Estado nunca ha sido una máquina productora, el Estado vive Hay de los que contribuyentes. hay que Lo que pasa es que asustar. hay una, comillas, gran mentira que se ha instalado en la dialéctica, cuando a mí me dicen, porque yo veo España tiene muchas cosas, entonces me dicen muchos beneficios en el estado de bienestar. Entonces, no, me dicen que en España la salud es gratis, la educación. Le digo, es que no es gratis, la pagan los contribuyentes. Mira la nómina, ustedes son españoles, digamos cuánto se va para el Estado, que está muy bien, o está muy mal, o está medianamente, no tengo idea de eso. No es ese el punto de discusión. Pero nada es gratis aquí. Aquí alguien paga esto y es el contribuyente, no es el Estado. Sí, Carlos, es que ya no da más de sí la deuda pública. Lo ha dicho la representante de la Comisión Europea. Se trata de movilizar los recursos privados. Y entonces aquí tenemos un problema. Y es que se han movilizado ya desde hace años con lo que se ha denominado finanzas sostenibles. Y por tanto se iban a canalizar todas las inversiones financieras y van a tener que ser en sostenibilidad. Ahora tenemos que ir a cambio, que es a las finanzas del rearme. Por cierto, el libro blanco de la defensa y rearme europeo ya lo dice claramente. Y se refiere a estas finanzas sostenibles y a la sostenibilidad. Y dice que hay que reformular la sostenibilidad no para decir que no es negativo el rearme, sino que es sostenible y que por tanto hay que meter como inversión principal en las finanzas sostenibles el rearme y la defensa. Y lo dice el libro blanco. Qué poético para los políticos responsables de este momento. La gran tertulia de la economía en Capital Radio. Gracias, Carlos Lavín. Gracias, Fernando Zunzunegui. Que tengáis un día estupendo, si es posible. Igualmente.